El tema es reconciliación de los padres y de los hijos. Y nos basamos en Malaquías 4:6. Vamos a leer lo que dice Malaquías 4:6. Dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. Malaquías 4:6. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque con libertad nos permites reunirnos, venir a alabar, a adorar tu nombre, Señor, pero también a escuchar la palabra, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú edificas, oh Señor, la casa, y permite que esta casa, esta familia, Señor, podamos ser edificados conforme a tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Permite que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y poder recibir, Señor, tu palabra como una buena semilla en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre y Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos cómo a nuestro alrededor hay muchas familias desintegradas, familias con problemas, los padres no se hablan con los hijos, y esa diferencia de generación a generación como que se va marcando mucho, ¿verdad? Primero de los padres a los hijos, y después de los hijos siguen los nietos, y vemos para atrás, y luego ya hay 3, 4 generaciones, y hay muchas diferencias, pero también muchos problemas. Tal parece que de generación a generación hay un distanciamiento, muchas veces hay una ruptura. Los padres no se hablan con los hijos, hay problemas, las hijas con las mamás no se hablan, y bueno, hay muchos problemas. Muchas veces escuchamos palabras como: lo viejo ya no funciona, ¿verdad? Mis padres, mis abuelos tienen otras ideas, unas ideas ya trazadas. Las ideas o el enfoque de la vida que ellos tenían eran de otra época, pero hoy, lo de hoy es lo mejor, ¿verdad? Y vemos que son frases que realmente, más que buscar una reconciliación con los padres, con los hijos, con los abuelos, vemos que hay un distanciamiento y hay problema. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué ha fallado entre los padres y los hijos? ¿Qué es lo que falla? ¿Verdad? A lo largo de generación a generación en la misma Biblia podemos sacar ejemplos de padres e hijos que se han llevado bien, pero padres e hijos que, ¿verdad?, no hay una buena relación, o por muchas actividades pues hay un distanciamiento, o muchas veces los problemas. ¿Qué es lo que falta? Si bien el padre siempre va a buscar lo mejor para darle a los hijos, darles sustento, darles estudio, ir formando poco a poco un patrimonio, darles un trabajo, que encuentren una pareja adecuada, que formen un matrimonio bien, que les vaya bien, ¿verdad? Pero no nada más es un bienestar físico, sino también necesitamos un bienestar espiritual. Y el padre se debe de enfocar también en esa área, que en su interior el hijo pueda estar satisfecho, pueda conocer de Dios, ¿verdad? Que pueda conocer valores, que pueda tener virtudes, que se pueda desarrollar un hijo de bien, ¿verdad? Se va trabajando con el hijo desde temprana edad hasta llegado el momento que, como una saeta, es lanzado a la sociedad, y el hijo va a tener su vida, va a relacionarse con otras personas, y lo que tú trabajaste como padre en la vida de tu hijo, pues lo va a llevar a la sociedad, lo va a llevar a otra familia. La relación que tuviste con el hijo, buena relación, pues él también, el hijo, la va a querer manifestar, reproducir con su familia, ¿verdad? Y esos valores, esos principios que encontramos en la Biblia son de utilidad. No son palabras que quedaron en lo pasado, en lo antiguo, no. Dios está interesado en nuestras familias. Dios está interesado en la relación, en la buena relación de los padres con los hijos. Entonces aquí quisiera puntualizar un poquito en base a este versículo, en este pasaje, cuáles son las responsabilidades que tiene un padre. Y lo vamos a encontrar en Deuteronomio 4:9, desde el principio de la Biblia hasta el último, ¿verdad? Vemos cómo Dios está interesado por la familia, y vemos en Deuteronomio 4:9, que está en pantalla, dice: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto con sus ojos, ¿verdad?
Aquí vemos una advertencia que Dios le dice a los padres. Esta palabra está para los padres, que tengan cuidado, prestar atención y no olvidarse, ¿verdad?, de los hijos, no olvidarse de lo que ellos vivieron, de lo que ellos experimentaron. El pueblo hebreo había salido de Egipto, donde habían sido esclavos, habían visto la mano de Dios en el desierto, cómo Dios les había provisto el alimento, ¿verdad?, cómo los había guardado en las altas temperaturas en la noche, después cómo los introduce a la tierra prometida, y esas grandes señales, esos grandes milagros, esas grandes provisiones que Dios trajo sobre el pueblo. Dios les dice: tengan cuidado, presten atención, no se olviden de las cosas que ustedes vieron, de lo que ustedes experimentaron, y cuéntensela a sus hijos, cuéntenlas, ¿verdad?, sean testimonio de lo que ustedes pudieron hacer. Y muchas veces los papás pues sí le cuentan, ¿no?, cosas a los hijos, sobre todo a los primeros hijos. Si son 5 o 6 hijos, bueno, pues como que hay más comunicación con los primeros hijos, y sabemos lo que Dios ha obrado en sus vidas, ¿verdad? Cómo surgió el matrimonio, qué problemas se enfrentó, qué situaciones de enfermedad pasaron, ¿verdad? Y bueno, pues vemos que esta recomendación que está en Deuteronomio también es una recomendación para hoy, para nosotros. Deuteronomio 11:9 también vemos lo que dice la Escritura. 11:9 dice: y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abunda la leche y la miel. Es todo, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo, dice: enséñales a sus hijos y repítansela cuando están en sus casas, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Era una responsabilidad de los padres enseñar la palabra de Dios a los hijos, repetírselas en la casa, en el camino, cuando anden, ¿verdad?, en otro lugar, cuando se acuesten, cuando se levanten. Era una responsabilidad de los padres la enseñanza a los hijos. Y vamos a ver una escritura también en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí vemos la importancia de enseñar la palabra de Dios. Repitan conmigo: enseñar la palabra de Dios. Más fuerte. Muy bien, es responsabilidad pues de los padres. Hoy pues vemos que los papás enfocados en el trabajo pues como que dedican más tiempo a la provisión económica, ¿verdad?, la seguridad, a satisfacer las necesidades de la casa, que la enseñanza. Y pasan poco tiempo enseñando la palabra de Dios, abrir la Biblia y darle una enseñanza, preparar un pequeño estudio, un devocional para que los hijos puedan aprender. Esa es la responsabilidad. Hoy como que se ha delegado, ¿verdad? El papá gana dinero y manda a los hijos a la escuela y que en la escuela los eduquen, les enseñen, ¿verdad? Pero sí van a tener conocimientos, pero de acuerdo a la Escritura, los papás son los que deben de enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es útil para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también es enseñar, y esto va a traer consejo, va a traer dirección a la vida de los hijos. Es como una lámpara, es equiparlos con una lámpara para que los hijos sepan por dónde van a caminar, ¿verdad? Les ayuda a tomar las decisiones. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es una arma, son promesas que Dios cumple. Acabamos de ver en Malaquías 4 que es una promesa. Dios va a traerle la reconciliación entre los padres y los hijos, ¿verdad? Y esa reconciliación, ¿verdad?, que se da con los hijos, o que desde temprana edad caminan tomados de la mano, pues eso es de bendición. Entonces, la enseñanza de la palabra es muy importante, de tal manera que enseñarles la palabra a los hijos es como equiparlos, darles herramientas que le van a servir a lo largo de su vida, ¿verdad? Herramientas para vencer
problemas, para vencer el pecado, para tomar buenas decisiones, herramientas también para vencer el enemigo y toda la obra del diablo. El principal ataque del diablo, ¿contra qué es? Contra la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el obstáculo que el diablo quiere hacer para que la palabra de Dios no se conozca, para que la palabra de Dios se distorsione, para que diga que ya son ideas retrógradas, que ya no sirven, que lo de ahora es mejor, ¿verdad? Eso es una mentira y eso es obra del diablo, que quiere desdibujar la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es importante que conozcamos la palabra, y es una de las responsabilidades que el Padre tiene para los hijos, enseñar la palabra de Dios, no nada más a los hijos, ¿verdad? Sobre todo también a los hijos más grandes, a los jóvenes, a los hijos grandes. Durante toda la vida necesitamos conocer más y más de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido lo que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al enemigo. Wow, qué importante, ¿verdad? Esa palabra en la cual está escribiendo el apóstol Juan, ¿verdad? Les escribe tanto a los padres como a los hijos, y resaltando la importancia de la palabra del Señor. Y a los jóvenes les llama, ¿verdad?, que son fuertes, ¿verdad?, que permanecen en la palabra de Dios. La palabra permanece en ellos y ellos son vencedores del mundo, ¿verdad? Pues todos quisiéramos, ¿verdad?, ser así, ¿verdad? Vencer los problemas, que los problemas no nos tumben. Cuando viene un problema, agarrarnos bien del Señor, ver cuáles son las promesas que Dios nos da, buscar un buen ejemplo en la Escritura que nos pueda alumbrar el entendimiento del problema que estemos pasando para tomar buenas decisiones. De tal manera que la palabra, como una lámpara, va a alumbrar el problema en el cual podamos estar, ¿verdad? No seamos olvidadizos. Olvidamos hoy la palabra y después ya no la ponemos en práctica, ¿verdad? No, seamos hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Si equipamos a los niños desde temprana edad, la labor que se está haciendo en Muros Kids es de bendición. ¿Cuántos niños no hemos visto crecer? ¿Verdad? Muchos de esos niños que estaban en quinto o sexto año, me acuerdo, que tomaban clases, ¿verdad? Ahora son papás, tienen hijos, ¿verdad? Y siguen el camino del Señor. ¿Por qué? Porque han conocido la palabra del Señor. Sus papás, muchas veces, ¿cuántos papás no murieron? Pero los hijos han perseverado en las cosas del Señor, ¿verdad? Vemos en la Escritura, por ejemplo, una muchacha, la cual estaba en Siria, servía en la casa de Naamán, ¿verdad? Y él tenía lepra, era un hombre muy importante, ¿verdad? Y tenía lepra, pero la muchacha le da un consejo, que fuera a su tierra, a Israel, donde estaba el profeta, y que Dios le iba a sanar de su lepra, ¿verdad? Algo sencillo que le dijo la muchacha, ¿verdad? Pero ahí vemos algo muy importante. La muchacha, ¿verdad?, una persona joven, ¿verdad?, ella tenía la palabra de Dios morando. Quiere decir que ya la había escuchado. A lo mejor cuando era niña, sus papás le habían hablado acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ella tenía esa seguridad, que pudo testificar delante de Naamán, ¿verdad?, para que fuera donde estaba el profeta. Y cuando él va, pues vemos el milagro que Dios hizo en su vida. Daniel, Ananías, Misael, Azarías también estaban en Babilonia, y como jóvenes les cambian el nombre, escuchan otro lenguaje, otras costumbres, pero ellos tenían guardado en su corazón la palabra del Señor y buscaban a Dios en oración, ¿verdad? Eso es lo que eso nos permite equipar a los jóvenes, a los niños, ¿verdad?, a las personas nuevas con la palabra. Por eso es importante enseñar la palabra, es nuestra responsabilidad. Repitan conmigo, es nuestra responsabilidad enseñar la palabra. Muy bien. Otra de las responsabilidades es buscar la unidad, como una armonía, como una orquesta, ¿verdad? Cuando escuchábamos hace rato el grupo de alabanza, cómo hermanos se van adhiriendo, van entrando, ¿verdad? Y es tal la armonía, o los ensayos que han tenido, la armonía, ¿verdad?, que no vemos la diferencia de que falta, a lo mejor, falta otro tecladista, otro baterista, otro en la guitarra,
¿verdad? Pero es tal, han logrado tal armonía que no se nota, no se ve la diferencia, ¿verdad? Así es la unidad, debemos de buscar la unidad en la iglesia, hacer a un lado nuestras diferencias, hacer a un lado las diferencias en la familia. Muchas veces los papás tienen favoritos con los hijos, ¿verdad? Y eso se debe de quitar, ¿verdad? Debemos de buscar la armonía, buscar la unidad. Es una de las responsabilidades. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, del 2 al 3. Dice: con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, tolerantes unos con los otros en amor. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Verdad? Me gusta las características que dice este versículo, y nos ayudan nosotros para buscar la unidad, ¿verdad? En nuestras familias, en la iglesia. Dice que debemos de tener las características de humildad y de mansedumbre, soportándonos unos a otros, dice, con paciencia, ¿verdad? En amor, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, muchas veces la unidad, la buena armonía en la familia no es fácil. Hay muchos problemas, hay muchos caracteres en la familia, ¿verdad? Y muchos problemas, si el papá dejó a los hijos, si hay diferencia con los papás, con la mamá, con el papá, con la mamá, que tienen un carácter fuerte, ¿verdad? Y entonces vemos que ahí puede romperse la unidad, en cualquier momento, la unidad familiar, por el rechazo. A lo mejor el papá no reconoció al hijo y se rompe el matrimonio, por el abandono, por el divorcio. Cada uno de los hijos es diferente, cada uno de los componentes de nuestra familia somos diferentes, tenemos diferentes temperamentos y diferente carácter, ¿verdad? Y todo esto va a hacer que tengamos un trato diferente con las personas. Por ejemplo, los grupos aquí, los ministerios, vemos que pues están trabajando los hermanos, pero cada hermano tiene un temperamento diferente, tiene un carácter diferente, y debemos de buscar la manera de cómo poder estar en armonía, trabajar y dar lo mejor que tengan, desarrollar los dones, los talentos que tienen, para que el grupo trabaje adelante, pueda crecer y se pueda multiplicar. Entonces, sí, la unidad cuesta trabajo, la unidad en la familia cuesta trabajo. Debemos de sanear, ¿verdad?, esa situación. Si el hijo fue rechazado por el papá, imagínense cómo trae a lo largo de su vida esa actitud de rechazo. Donde quiera se va a sentir rechazado, se va a sentir abandonado, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios, cuando nos restaura, nos rescata, Él hace una obra de restauración en nuestras vidas y empieza, ahora sí, empezar a limpiar nuestra vida, ¿verdad? Debemos de ser, pues, conscientes que cada persona, componente de la familia, de la iglesia, de nuestros ministerios, somos diferentes, pero en medio de esa diferencia debemos de buscar la unidad. Buscar la unidad es entrar al orden de Dios, es cumplir el propósito que Dios quiere para esa familia, para la iglesia, para ese ministerio. Entonces, esa unidad es el orden de Dios. Y ya sabemos que donde hay unidad, Dios envía bendición, ¿verdad? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿verdad? Entonces, son características que debemos de tener: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el poder desarrollar y buscar siempre la unidad de la iglesia, de nuestras familias. Otro punto: el padre debe de atender los cambios y las necesidades de cada uno de sus hijos. Debe ser consciente el padre que los hijos tienen etapas, tienen necesidades, tienen ciclos que cerrar. Todos tenemos ciclos que cerrar. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Verdad? Vemos ahí cómo hay ciclos que debemos de cerrar, ¿verdad? Hay etapas que deben de dejar. Muchas veces el hijo pues tiene que crecer, ¿verdad? Se tiene que desarrollar, tiene que salir del núcleo familiar,
formar su familia y seguir adelante y no ser dependiente del papá, ¿verdad? Ser un niñote grandotote de 30 años y todavía es un niño. No, debemos de cerrar esos ciclos para que poderse desarrollar. Necesitamos pues prestar atención a esos ciclos que los hijos tienen, a esas necesidades, a los cambios que van dando. Y para esto es importante pues la comunicación. No le vas a hablar lo mismo a un hijo de 6 años que a un joven de 16 años o a otro hijo que tengas de 26 años. Con cada uno debes de conocerlo, ver sus necesidades, saber sus cambios y de acuerdo a la palabra, pues también poder hablar, poderle aconsejar, poder edificar su vida, ¿verdad? Aquí no hay nada de que el hijo tiene secretos como ahora, ¿no? Me acuerdo que hace poco estábamos ministrando a un hermano y comentaba la relación con su esposa y la esposa no le permitía ver su celular. Ahora ya todos los celulares tienen clave, pero antes casi no se usaba eso. Entonces no le daba el celular. Entonces muchas veces los hijos así es, ¿verdad? Déjame ver tu celular, no. Déjame ver tu Face, no, tampoco. Déjame ver los mensajes, menos. Entonces aquí no se vale, ¿verdad? Tener secretos. Debemos de ser abiertos con nuestros padres, abiertos con nuestros hijos, ¿verdad? Y que no haya secretos. Al contrario, debe haber esa comunicación. No porque el hijo ya dejó de ser niño y ahora es joven, ya va a tener los amigos que él quiera. No, hay que conocer a los amigos. Hay que ver el Facebook, hay que ver las amistades con las que va a salir el fin de semana, con quién se va a relacionar. Esto es importante porque es parte de la comunicación. Y si hay esa comunicación con el hijo pequeño, también con el adolescente o con el hijo adulto, ¿verdad? Y entonces eso tú como padre le vas a poder equipar con la palabra del Señor, dándole consejo, orar también por el hijo para ver. Acuérdate que la palabra nos equipa, ¿verdad? Atendemos las necesidades de los hijos. Cuando atendemos esas necesidades, es equiparles con la palabra del Señor para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 44, la relación de dos amigos, ¿verdad? Quisiera que leamos todo el pasaje. Juan 1, 44, versículos del 4 al 7. No es 44, es del 4 al 7. Juan 1, del 4 al 7. Y este pasaje nos habla acerca de Felipe y de Natanael. Felipe Juan 1, es capítulo 1, del 44 hasta el 47. ¿Ok? Bueno, aquí lo tengo apuntado, lo vamos viendo en la pantalla, ahí está. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Aquí vemos dos amigos. ¿Cómo se llamaban? Felipe y Natanael, ¿verdad? Eran de Betsaida. Y aquí vemos cómo Felipe tiene el atino de invitar a Natanael donde está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Él es hijo de José, dice, y aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron también los profetas, ¿verdad? Y el otro pues empieza a replicar: ¿cómo de Nazaret puede surgir algo bueno? Dice: bueno, ven y ve, y lo lleva. Aquí vemos dos amigos que se criaron en la misma aldea, en el mismo pueblito, ¿verdad? Como amigos tenían confianza, ¿ok? Había comunicación, muy buena comunicación, se entendían, ¿verdad? Había el conocimiento también de la palabra, los dos tenían el conocimiento de la palabra. Había empatía, o sea, se caían muy bien, ¿verdad? Y sus ideas eran afines, ¿verdad?
¿Quién quiere que su hijo tenga un amigo así como Felipe? Levanten la mano. Pues todos. ¿Qué error vemos en esta relación como amigos? Ninguna, ¿verdad? Entonces, en los dos, los padres trabajaron desde chicos, ¿verdad? Aquí vemos que ya son grandes y ellos ya tienen amigos, ¿verdad? Y estas características que vemos aquí, pues queremos que se desarrollen en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué error vemos? Ninguno. Al contrario, queremos que tengan ese tipo de amigos como Felipe, pero no siempre sucede así. Y en la Escritura vamos a ver un caso en el cual no sucede así. Aparentemente iba bien, pero vemos problemas. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 5, nada más. Aquí vemos a Jonadab. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Aquí vemos el caso de dos personas, dos jóvenes. Amón, que era el hijo del rey David, y tenía un amigo que se llamaba Jonadab, ¿verdad? Que era primo también. Entonces, como amigos, como personas, como jóvenes, vemos que ellos tenían confianza, conocían la palabra de Dios, sí la conocían desde chicos, eran amigos, tenían empatía, se llevaban bien, ¿verdad? Conocían la palabra del Señor, pero tenían ideas diferentes. Amnón estaba batallando con un problema porque le gustaba su hermana Tamar, ¿verdad? Y estaba batallando para tomar pues una decisión, ¿verdad? Y entonces Jonadab le da un mal consejo, ¿verdad? Le dice que finja, que mienta y que la haga llamar, que él está enfermo, que la haga llamar, y vemos cómo él siguió el consejo y después pues cae en fornicación, cae en incesto con su hermana. Entonces ese tipo de ejemplo pues nos da precisamente, ¿verdad?, cómo muchas veces las malas amistades influyen en los hijos. Muchas veces los hijos van creciendo y a lo mejor en la prepa, en la secundaria, que han conocido la palabra, se empiezan a relacionar con amigos en los cuales hay confianza, hay comunicación, hay empatía, se llevan bien, pero que son de ideas diferentes. Y entonces ellos deciden tomar esos malos consejos y en lugar de acercarse a las cosas del Señor, pues empieza una vida de problemas. Amnón vemos que tuvo problemas hasta llegar a morir. Entonces ahí vemos cómo la importancia de la palabra nos va a equipar para tomar unas buenas decisiones y librarnos del pecado, librarnos también de los malos amigos y librarnos pues aún de la muerte. Romanos 12:2, vamos a ver. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Este versículo se ha estado estudiando, la pastora nos los ha estado recordando varias veces, nos ha dado el estudio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y en la renovación de nuestro entendimiento es renovar precisamente con la palabra del Señor y para poder tomar buenas decisiones, ser equipados para tomar buenas decisiones. Entonces es responsabilidad del padre también, ¿verdad?, ver los cambios, las necesidades que tienen los hijos, ¿verdad?, para que puedan tomar buenas decisiones. Y vamos a ver algo más, ¿verdad? El versículo que vemos al principio de Malaquías 4:6, lo voy a volver a leer, dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Verdad? Dios va a traer una reconciliación, Dios va a traer un arrepentimiento genuino, que no sea algo nada más de momento, ¿verdad? El arrepentimiento es recibir el favor de Dios y que me acerca a Cristo y poder llevar una vida nueva. Entonces el arrepentimiento es muy importante. ¿Quién lo procura? Dios procura el arrepentimiento. Romanos 2:4,
Si lo ponen en pantalla, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces vemos aquí cómo la benignidad, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, a traer un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando hay una ruptura, una distancia entre los padres y los hijos, el principal interesado en que haya una restauración es Dios. Dios va a traer, ¿verdad?, ese arrepentimiento, ese volver del corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Amén. Lucas 15 vamos a ver, vemos el caso del hijo pródigo. Vamos a ver el versículo 22. Ya conocemos la historia, ¿verdad?, que el hijo pródigo le había pedido al papá que le diera la herencia, después él le reparte la herencia, agarra, se va, y después lejos anda malgastando el dinero hasta llegar a quedarse sin nada. Y después un día él recuerda que en la casa de su padre pues había abundancia de comida, y entonces él decide regresar a donde estaba su papá, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver Lucas 15, 22. Pero el padre ordenó, ya que regresa el hijo, a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pongan también un anillo en el dedo y sandalia a los pies. ¿Verdad? Vemos cómo regresa el hijo pródigo con donde está el padre, y el padre corre a su encuentro y le da tres cosas que me gustaría resaltar. Uno, le da nueva ropa, nuevos vestidos, y esto nos habla de la identidad. El padre reafirma la identidad que como hijo debía de tener el hijo, no lejos trabajando, ¿verdad?, viviendo en un cochinero, sino realmente estar dentro de la casa, ¿verdad?, como hijo, como parte de la herencia que él tenía. Le da una identidad, le cambia la ropa, y esto Dios hace para con nosotros. Cuando venimos con Él, Él nos cambia las vestiduras de inmundicia que tenemos para reafirmar nuestra identidad. ¿Quién somos en el Señor? ¿Quién eres como hijo? ¿Quién eres como padre? ¿Verdad? Y que esos vínculos entre el padre y el hijo se puedan reafirmar, no en base al pecado, no en base a la identidad que el diablo ha querido hacer a nuestras vidas de ilegitimidad, sino con la verdadera vestidura que nos da el Padre. El lugar que el hijo tenía era precisamente estar ahí, en la casa, en la familia, ¿verdad?, en esta restauración del hijo con el Padre, y vemos cómo le cambia su ropaje. Después le da un anillo. El anillo es un símbolo de autoridad, ¿verdad? Dios nos da autoridad como hijos, como creyentes nos da autoridad sobre aullar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y dice: nada nos va a dañar, ¿verdad? Lo que aten en la tierra va a ser atado en la tierra. Entonces es muy importante saber que tenemos también autoridad en el Señor. Dios le da autoridad a la iglesia, Dios le da la autoridad al pastor, al apóstol, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos autoridades delegadas por la misma autoridad que nuestra pastora. Por ejemplo, cuando se está aconsejando, se está ministrando, pues la pastora no puede estar en todo, pero delega en alguien en quien poder ministrar, en quien poder aconsejar, ¿verdad? Y esa es parte de la autoridad, una autoridad delegada. Si quieres saber algo más de autoridad, apúntate en niveles de crecimiento o en el libro de autoridad espiritual. He oído testimonios muy importantes de hermanos que antes no respetaban a sus jefes en los trabajos y se las ponían duras, ¿verdad? Pero cuando leyeron lo que es la autoridad delegada de parte de Dios, la gente cambia. Ese es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a traer un cambio en nosotros, en nuestra mente, en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta. Amén. Bueno, el padre también le da un regalo al hijo. ¿Cuál es ese regalo? Las sandalias. Dice la Escritura que tenemos las sandalias del Evangelio de la paz. Estamos vestidos con una nueva o calzados con las sandalias. Cuando nosotros nos movemos, nos desplazamos de un lugar a otro, conquistamos áreas en las cuales, ¿verdad?, no haríamos si estamos nada más en un solo lugar.
¿verdad? A través de nuestros pies conquistamos. Si tenemos los pies atados, pues no podemos caminar. Si estamos impedidos por nuestros pies, no podemos caminar. Espiritualmente eso nos habla de que podemos caminar, ¿verdad? Y poder tener, aún con palabra profética, se te da una palabra, ¿verdad? Pero luego uno no la agarra, no vives esa palabra, y entonces no te puedes desplazar y poder conquistar lo que Dios quiere hacer para tu vida. En aquel tiempo los esclavos no traían sandalias, solamente los de la casa traían sus sandalias, ¿verdad? Y esto también pues es un ejemplo, no cualquiera trae el calzado del Evangelio de la Paz, ¿verdad? Es parte de la vestidura que Dios nos da, ¿verdad? Como hijos, para avanzar, para caminar, para poder conquistar, para tener un rumbo, un camino, ¿verdad? Y poder ir avanzando como hijos, como familia, como iglesia, poder avanzar y poder conquistar en cosas que el Señor nos da. Entonces la restauración que Dios trae, la reconciliación que Dios trae para con el Hijo, ¿verdad? Es para formar lazos fuertes, firmes, que no se deben de romper en ningún momento, ¿verdad? Si tenemos un problema con los padres, arreglémoslo. Si tú como padre tienes problemas con los hijos, a lo mejor el carácter o cómo te llevas con los hijos, a lo mejor no estamos capacitados. Déjenme decirle que hace poco, antes de la pandemia, se estaba haciendo una reunión con los jóvenes que estaban en secundaria, ¿verdad? Los adolescentes, ¿verdad? Y mientras venían a tomar su clase, los jóvenes, aquí en este salón se juntaban a los papás y se les daba una clase a los papás, ¿verdad? Con el tema precisamente ligado a la edad de los hijos de secundaria, más o menos de 12, 13 años, ¿verdad? Y bueno, pues es de bendición, porque así el papá también es enseñado, el hijo es enseñado, pero también, ¿verdad? Es enseñado el padre. Me gustó la palabra profética de hoy que se dio para las personas mayores, ¿verdad? O los padres también, ¿verdad? Como Dios también está interesado en los adultos mayores, y la sociedad cómo va delegando o haciendo a un lado a las personas. Entre más grandes las ves a las personas, ya no. Antes a las personas de 40 años ya no les daban trabajo. A los 45 años, me acuerdo, mi primo ya era abuelito a los 45 años, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios está interesado en todas las etapas que tenemos, a los niños, chicos, a los jóvenes, a los adultos, a los padres, a los abuelos, ¿verdad? Entonces es importante conocer y cómo Dios quiere restaurar esa relación familiar, ¿verdad? Que haya reconciliación, pero también que se puedan formar esos lazos fuertes entre padres e hijos, ¿verdad? Ya lo vimos a través de enseñar la palabra, a través de buscar la unidad en la familia, de ser sensibles a los cambios y a las necesidades que tienen los hijos, ¿verdad? Y bueno, podemos ver también los beneficios que pueda haber. Los beneficios. ¿Qué beneficios hay si dos personas se ponen de acuerdo? Si nos ponemos de acuerdo, pues también nuestra oración dice que va a tener fuerza, ¿verdad? Si dos se ponen de acuerdo, lo que pidan va a ser hecho en el cielo. Muchas veces esa promesa se la damos a los matrimonios. Y qué difícil es, ¿verdad? Ahora ya se ponen de acuerdo los matrimonios, pero antes no, ¿verdad? O un matrimonio recién convertido no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una lucha muchas veces de autoridad, más si gana la esposa más o el esposo, ¿verdad? Como que ahí hay un tira y afloja. Y el ponerse de acuerdo los dos, de acuerdo a la Escritura, es muy importante. Su oración va a tener fuerza, va a tener importancia, va a tener una fuerza muy importante, ¿verdad? Los dos en la oración, si se ponen de acuerdo, lo que pidan serán hecho, ¿verdad? Si dos, el Padre y el Hijo, se ponen de acuerdo, pues hay unidad. Ya sabemos que en la unidad hay bendición. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Salmo 133. Pero también hay victoria. Dice que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces veamos la importancia de la oración. Esto va a reforzar también sobre los ataques del enemigo, ¿verdad? Reprender con autoridad que nos ha dado Dios,
en el nombre de Jesús para reprender toda obra del enemigo, ¿verdad? Vemos que el diablo quiere sí destruir a la familia, pero también destruir a la palabra del Señor. Por eso debemos de guardar la palabra del Señor. A lo mejor no traemos la Biblia, no traemos el celular, pero ya la traes dentro de ti, eres portador de la palabra del Señor. Pero también este beneficio que hay en la reconciliación entre los padres y los hijos es que hay un legado, hay una herencia, ¿verdad?, para las futuras generaciones. Así como las maldiciones se van heredando a una generación a otra, también las bendiciones, ¿verdad? La vida de Jonathan Edwards es muy interesante. Hay datos biográficos como él trajo un avivamiento a Estados Unidos y él como pastor, ¿verdad?, y su familia, vemos cómo hay un seguimiento de los hijos, de los nietos, y ¿verdad?, y cómo la familia aportó a la misma sociedad cosas importantes, ¿verdad? Hubo pastores, hubo un vicepresidente, o sea, hubo gente que aportó mucho para la sociedad. Hay un legado, ¿verdad?, que dejar. Y en cambio, ¿verdad?, cuando no quieres saber nada del Señor, entonces hay problemas, y esos problemas también se van heredando, ¿verdad? En la administración personal vemos luego cómo el papá, ¿verdad?, había alcoholismo, y el hijo, y del hijo ya no es el alcoholismo, sino ahora es la drogadicción, y el pecado va creciendo, ¿verdad? Entonces sí hay beneficios en esa unidad. Amén. Bueno, pues escribí mucho, pero es poquito. Vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios, hoy te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha reconciliado con el Padre, limpiando, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades, y trayendo una restauración a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti nos das una identidad. Nuestra vida tiene planes y propósitos. Te damos gracias por ello, Señor. Hoy, Señor, que generación a generación hay un distanciamiento de los padres hacia los hijos, hacia los nietos. Y al ver, oh Señor, lo que los hijos han llegado a conquistar, muchas veces se menosprecia lo que, diciendo que era de otra época o que eran ideas antiguas que hoy ya no funcionan. Y vemos que esto es mentira, Señor. Mentira que el diablo ha sembrado en nuestros corazones para diluir tal vez tu palabra, diluir la relación para con nuestros padres o con nuestros hijos. Perdónanos, oh Dios, cuando le hemos dado cabida al rechazo, al abandono y a no hacerle frente con valentía, Señor, a los problemas. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra traiga y alumbre nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a no nada más guardar la palabra, sino también poderla enseñar, poderla hablar, poder recordar las promesas. Trae sabiduría a los padres, Señor, que tienen hijos jóvenes, que niños o adultos, Señor, para que ellos puedan aconsejar de acuerdo a tu palabra. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento sobre esta iglesia, Señor. Levanta a los matrimonios, a los padres jóvenes, a los padres abuelos. Hoy, Señor, los ponemos delante de ti, a cada uno, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Oh Dios, permite que la unidad de nuestra familia, la unidad de la iglesia, pueda ser esto un ejemplo, Señor, también para nuestra sociedad. Te damos gracias, Padre, porque tú nos recibes en Cristo Jesús para caminar, oh Señor, confiados en este camino que nos lleva un día a tu presencia. Te damos gracias.